Muy amados hermanos y amigos, todos sean bendecidos y bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que esté conmigo, por favor, en la lectura de la palabra del Señor. Carta de Pablo a los Romanos, hermanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a leer y a compartir allí los primeros 5 versículos. Romanos 13 del 1 al 5. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor, el magistrado, ¿no? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. El Señor nos da la oportunidad, amados hermanos, de trabajar hoy en esta parte de la carta que el apóstol envía a la iglesia en Roma, y que si el Espíritu Santo, como creemos firmemente, nos guía y nos ayuda, creemos que el Señor nos va a permitir también despejar algunas situaciones que no son o no han sido claras en la iglesia del Señor. Los hermanos, muy amados todos, ellos siempre tienen la duda y dicen: no, es que esto lo dijo tal autoridad, entonces si lo dijo esa autoridad tenemos que obedecer, porque la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades. Y después aparece una ley y los hermanos dicen: no, esa ley hay que obedecerla porque la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades. Y se crea entonces un campo en el cual los hermanos, insisto, creo yo con buena intención, quieren agradar a Dios porque citan algo de la Escritura, pero también anhelan obedecer a las autoridades, hacerlo bien con los gobiernos terrenales. La pregunta es cómo se hace. La pregunta es cuál es la forma correcta de proceder. Para que examinemos esta verdad de la manera que el Señor en su gracia nos permita, quiero invitarle a que como complemento lea conmigo Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6. En el nombre del Señor, dice así: exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque, aleluya, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 6, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si iniciamos nuestro breve análisis por este texto bíblico, aquí hay claramente una instrucción apostólica a que la iglesia del Señor ore por todos, ore por los hombres, dice. Y dice específicamente que hay que orar, debe orarse por los reyes y por todos los que están en autoridad, en eminencia, todos los que están en cargos importantes. Debe orar, dice así, exhorto, es una palabra en autoridad apostólica. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pero destaca, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, una buena pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Obedecer a la palabra. Obedecer a la instrucción apostólica, no hay duda, orar por los hombres, orar por las autoridades políticas y demás que están puestas para gobernar, orar por ellos. Muy bien. ¿Por qué y para qué hay que orar? Para que les vaya bien a ellos, para que tenga éxito el partido con el cual gobiernan. No, absolutamente no. Se debe orar, dice, para que se manifieste en ellos la gracia de Dios a fin de que vivamos, ese es el punto, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Toda piedad, esta acción de darse, ¿no? En que cada uno se da por el otro, y honestidad, donde no hay usurpación, donde no hay aprovechamiento de los cargos, donde no se usa la posición que se tiene para enriquecerse, para tomar de modo incorrecto lo que pertenece a los demás, ni al pueblo, ni al resto de los conciudadanos. Lo que el Señor quiere entonces es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dice que esto es lo bueno. Entonces, de nuevo, uno ora al Señor e incluye a las autoridades, todos los que están en eminencia, todos los que están en gobierno, está bien, pero no ora con su corazón puesto en la persona ni en el cargo y mucho menos en el partido que le respalda. No, su corazón tiene que estar puesto como está puesto el corazón de Dios en cuanto a lo que Dios juzga, lo que Dios decide que es bueno y agradable, el cual quiere, esto es lo que Dios quiere, que al señor Pérez o González del gobierno tanto, de la izquierda o de la derecha, le vaya bien, regular o mal, tenga o no tenga éxito, que la cosa económica florezca o no florezca, que la pandemia sea mejor o menor controlada, es una cosa de la cual cada uno algún día va a tener que dar cuenta. Pero la iglesia del Señor no puede salirse de su cobertura. Su cobertura para todo hijo es la acción de su Padre. Y para nosotros, dirá Pablo a los Corintios, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. O sea, nuestra cobertura es estar bajo el Señor, bajo su autoridad, bajo su palabra, reconocerle como nuestro Dios y como nuestro Padre. Eso es lo que nos cubre. No nos cubre el gobierno de turno. No son las decisiones del gobierno las que nos van a dar más comida o menos comida, mejor casa o mejor vestir.
no quisiera entusiasmarme en aquello, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, si están preocupados de la comida, vean las aves de los cielos y vean cómo vuestro Padre les cubre a ellos, no les va a cubrir a ustedes. Observen los lirios del campo en cuanto a la vestimenta, a la protección del cuerpo, y vean cómo Dios les viste más hermosamente que Salomón. Entonces el problema es, cuidado con que el corazón se incline. No, la Biblia dice que hay que orar por el que está gobernando, hay que orar por el alcalde, hay que orar por el presidente, hay que orar por el diputado, porque la Biblia dice, no lo dice la Biblia de esa manera. Lo que dice es que hay que orar para que el Señor ponga en ellos sabiduría a fin de que vivamos quieta y reposadamente en la gracia del Señor. ¿Buscando qué objetivo? Que todos los hombres sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué? Porque en cuanto a la autoridad, mire el versículo 5, por favor. En cuanto a la autoridad, dice el Espíritu, porque hay un solo Dios. Gloria a Dios. Hay gobiernos en los países. Voy a intentar no dar ningún nombre. Pero hay gobiernos en los países que se sienten dioses. Y ellos deciden hacer todas las cosas bajo su cabeza, bajo su criterio, bajo su autoridad. Y les da lo mismo que la gente se les muera de hambre, o como está pasando en países que por miles, millones ya salgan, emigren, se retiren de sus países donde la gente nació y tuvo tiempos de vida allí, y les da lo mismo que arriesguen su vida caminando por el desierto buscando una solución para su vida, simplemente porque ellos se sienten dioses y creen que pueden disponer de la vida de las personas que viven en esos países. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Si alguien está allí con ese tipo de gobierno, con ese tipo de gentes, ¿qué debe estar orando así como para que el Señor bendiga a este presidente, para que el Señor lo ayude y esté bien y lo pase bonito? No hay duda, los hermanos deberán orar, deberemos orar. Pero creyendo que el Señor va a tratar con aquel y le va a disciplinar, de manera que en algún minuto la gente, y especialmente los hijos del Señor, vivamos quieta y reposadamente. Ahora, lo que ninguno de nosotros, especialmente la iglesia, ojalá estos gobiernos humanos también lo entiendan, que no hay muchos dioses, no los hay. No es que el que esté de gobierno de turno o el que se eterniza en un gobierno de mala forma, como lo hacen varios, para ellos entonces sientan que pueden actuar como dioses. La Escritura dice, cuidado, hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y hay, bendito sea, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo mediador. Este es Jesucristo hombre, el cual no tiene esta condición eterna y preciosa solo porque alguien le dijo ya a ti te toca. Ni siquiera, bendito sea, por elección popular, sino que Él es Jesucristo el Señor, es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio entonces a su debido tiempo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Pues bien, si a partir de esta información que tenemos, usted vuelve conmigo a Romanos 13, entonces el versículo número 1 va a decir la instrucción apostólica, sométase, estén bien sujetos, eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, o a los que están en eminencia, podría ser usando el texto que leíamos allá en Timoteo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice, porque, atienta por favor conmigo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Dice, las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, lo primero, digo, para
para que la iglesia tenga una correcta relación con las autoridades. Debe necesariamente entenderse lo que apostólicamente se nos enseña. Se nos ha dicho que podemos orar, que debemos orar para vivir quieta y reposadamente, sin perder de vista que en la tierra no hay ningún Dios, no hay ningún Señor, porque hay un solo Dios, el Padre, un solo Señor, y también hay un solo mediador, que es Cristo el Señor, que es un mediador porque Él se dio, porque Él se entregó en rescate por todos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice aquí el Espíritu en la carta de Pablo a los Romanos? Ok, todos los hombres, todos, también los componentes de la iglesia, dice, sométanse a las autoridades superiores, pero dice por qué habría que someterse. Dice, primero, porque no hay autoridad sino dada por Dios. Y las que hay por Dios entonces han sido establecidas. O sea, lo que está haciendo notar, hermano, hermana, es que la autoridad no es una cuestión que alguien consiga solo porque recibió una cantidad de votos. La autoridad viene de Dios. ¿Así está escrito ahí? Un poquito más de claridad, si el Señor nos permite. Porque es que solo Dios podría tener autoridad. Salmo 24, ¿lo recuerda? Si no lo recuerda, lo ubica. Si lo recuerda, lo repite conmigo. Dice el Salmo 24, de Dios, de Jehová, del Señor, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De nuevo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y Él la afirmó sobre los ríos. O sea, porque Él ha creado todo lo que existe, ¿quién sino Él puede, debe y ha de ejercer toda la autoridad que corresponde? Si Él lo ha creado todo, si Él le ha dado vida a todo, entonces, ¿corresponde o no corresponde que Él sea la única y la máxima autoridad? Por eso que cuando Jesucristo muere sepultado y el Padre lo levanta, lo exalta hasta lo sumo, dirá la Escritura, el Padre le dice, te sientas conmigo a gobernar y voy a poner a todos los enemigos debajo de tus pies. De hecho, dice que el Padre dio a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda boca y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por tanto, lo primero que entendemos es que toda autoridad, grande o pequeña, procede de Dios, viene de Dios. No hay otra fuente de autoridad. ¿Qué pasa con los hombres? Que todos los hombres, la autoridad que tienen es una autoridad delegada. Es una autoridad que el Señor permite que la tengan temporalmente. Todo es temporal aquí. Todo es temporal. Nada es absoluto. Hasta hace unas semanas atrás había un señor en Norteamérica, alto, rubiecito, y que él disponía, voy a pelear con este, voy a pelear con el otro, voy a levantar una muralla aquí, voy a separar a los padres de los hijos, de los que vienen al país, y da lo mismo el sufrimiento de los chiquillos, y todos decían, oye, hay pandemia en el mundo, no, conmigo eso no va, nada que ver, yo me voy a tomar una pastilla, y él manejaba todo y decidía todo, y era, usted sabe. Pasó el tiempo y ya dejó de ser tal autoridad. No tengo información de este minuto, pero entiendo que en este tiempo está sometido a un juicio del cuerpo legislativo de ese país. Bueno, toda autoridad que los hombres tienen es temporal porque es una autoridad delegada. Ahora, si esa autoridad delegada es una autoridad que debe ejercerse en función de aquel que le delega la autoridad. ¿Usted entiende?
Si gusta, trabajemos con la figura de un militar. Si un señor general le da autoridad a un señor capitán, si le da la autoridad del general a este capitán, no es que el capitán decide lo que hace. No es que hace lo que quiere, lleva a los conscriptos donde quiere y trata. No. Para que siga siendo capitán necesita estar sujeto a todas las instrucciones y las normas que el general ha establecido para ese grupo. Si no, le garantizo que comete una infracción, se sale del molde, se sale de la instrucción, ¿no? Se sale del libro que establece la conducta que debe tener. Si deja de hacer lo que tiene que hacer, le garantizo que deja de ser capitán, rapidito. Si es capitán, lo es porque está bajo la instrucción y hace las cosas conforme a aquel que le ha dado la condición que tiene, la calidad que tiene. Eso es autoridad delegada. En el caso de todas las autoridades del mundo, hermanos, todos hermanos, aquí no hay acepción de personas. No hay hombre que tenga autoridad por sí, porque tiene cierta forma, ciertas capacidades o porque está en un país determinado. Aquí el único que tiene toda la autoridad es Dios, nuestro bendito Padre, en Cristo su amado Hijo. Es el único que tiene toda la autoridad y todo el gobierno y todo el poder y toda la gloria. Los hombres tienen autoridades temporales y es una autoridad que por ser delegada debe sujetarse a la voluntad del Señor entonces. Si quieren hacerlo bien, debían hacerlo de esa manera. Acompáñenme en 2 o 3 textos que debieran respaldarnos en lo que decimos por la gracia del Señor. Hay un texto que es bueno, Juan capítulo, lo vamos a hacer todo prontamente para que alcancemos, hermano. ¿Qué le parece? San Juan capítulo 19, por favor. Los hermanos que les cueste un poquito más ubicar el texto, lo anotan. Tenga papel y lápiz, anótelo y después lo ve con calma. Juan capítulo 19, el versículo 10. Jesucristo está frente a Pilatos, una autoridad política, y esta autoridad quiere imponerse porque Él es la autoridad. Y le dice en el versículo 10, Juan 19, 10. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, le dice al Señor, a Jesús. No sabes, mire lo que le dice Pilato, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pero interesante, Pilato dice, yo tengo autoridad, te puedo soltar y te puedo condenar. Y él dice, no se equivoque, ninguna autoridad tendrías, ninguna, si no te fuere dada de arriba. La autoridad siempre viene de arriba. Acompáñenme, Isaías 40, por favor. Isaías capítulo 40, amados. Versículo 21. Isaías 40, 21. Mire, dice en el verso 21, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, que Él, gloria a Dios, está hablando del Padre, no, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Eso es lo que hay que entender, ¿se da cuenta usted? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 23 es central, dice, Él convierte, por favor, nuestro Dios y Padre, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. ¿Quién es el que gobierna entonces? ¿Quién es el Señor entonces? ¿Quién tiene la autoridad entonces? ¿El gobierno tanto? ¿El otro? El Señor les permite que gobiernen. El Señor les permite que estén en lo que están. El Señor les da cierta autoridad.
pero le da autoridad bajo comisión, hermanos. Quisiéramos que eso pudiera ser establecido en nosotros. Hacia su derecha, por favor, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel está frente a un gran rey, al rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño. Y Daniel lo dice de esta manera, hermanos. Mire el verso 21, por favor. Hablando, 20 y 21. El 20 dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el que pone reyes. Él es el que quita reyes. Por eso que Pablo dice, no hay autoridad sino establecida por Dios. Sí, claro. Pero hay que entender primero eso. La mirada no puede estar centrada en la autoridad, sino en el que entrega la autoridad, en el que pone reyes y en el que quita reyes. El Señor debe en eso ayudarnos por su gracia. Un texto más, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3. Por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Mire, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Es el versículo 22, pero mire el 21 para que entremos bien. Dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora, dice, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dice, todo esto es por la resurrección, atienda, por la resurrección de Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo. Habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades, todo sujeto a la autoridad de nuestro bendito Dios y Padre en Cristo su amado Hijo, en quien el Padre delegó absolutamente toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Pablo dirá a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy bien, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Muy bien, pero cuando la iglesia está absolutamente mandada, comisionada por la palabra a una plena obediencia de los que están en autoridad, cuando los que están en autoridad están bajo comisión, cuando obedecen a aquel que les ha entregado la autoridad. Si me permite un par de ejemplos. Claramente, si un presidente de un país empieza a establecer principios, no sé, cada vez que se hice la bandera, se levante la bandera allí, entonces todos tienen que doblar una rodilla y ponerse ahí porque el amor a la bandera. Cuidado, porque la Escritura dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Entonces un hijo del Señor jamás, nunca podría ni debería doblar sus rodillas delante de un emblema patrio, delante de una canción, delante de un general, de un grupo armado. Nunca. No, porque la Escritura dice que solo ante Él se doblará toda rodilla. ¿Qué pasa si un gobierno establece relaciones contra naturaleza, en contra de lo que está establecido en la palabra del Señor? ¿La iglesia del Señor va a obedecerle a esa autoridad porque Él tiene una autoridad temporal o debe estar sujeta a la autoridad eterna de Dios? ¿Qué pasa si un gobierno estableciera prohibición de culto, por ejemplo? ¿Qué hace la iglesia? ¿Renuncia a su fe? ¿Renuncia a su convicción? Dice, muy bien, lo dijo el presidente, así que él es el que manda. Él no manda, si él está comisionado
Ya leímos en Romanos 13 que las autoridades están establecidas como siervos de Dios, como ministros, como servidores de Dios. Así está escrito, pues, hermano. ¿Qué pasa si el Congreso, porque quiero decirle que la gente del Congreso, diputados y senadores, ellos son autoridad, no hay duda que lo son. Pero ¿qué pasa si hacen leyes que están absolutamente en contra de todo principio de Dios, de toda autoridad, de toda manifestación de la santidad de Dios? ¿Qué pasa si, como ha ocurrido en este país y en otro, y establecen leyes en contra de la correcta sexualidad de los niños? Y empiezan a decir que un niño de 3, 4 años debe decidir, aunque nació hombrecito y él quiere ser niñita, entonces él tiene autoridad. Cuando ese tipo de leyes se establecen, la iglesia no puede obedecer ni estar sujeta a ese tipo de leyes porque están en contra de la ley de Dios. Escrito está, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. El Señor crea de una manera, su palabra está establecida y contra esa palabra no puede haber la palabra de ningún hombre. ¿Qué pasa si en el Congreso quienes establecen las leyes, firman leyes para que se reconozcan cosas que en la Escritura no existen? Y, por ejemplo, se le dé la posibilidad de reconocer cómo se ha dado. No, ya existe el sexo, un sexo y el otro sexo. Ya vamos a establecer, por ley vamos a establecer, así como un tercer sexo. Que puedan tener relaciones, que puedan estar juntos, incluso que puedan adoptar hijos. La iglesia del Señor, ¿cómo podría aceptar o obedecer a una autoridad que hace ese tipo de leyes, que respalda y que firme ese tipo de leyes cuando están en franca oposición a lo que Dios nuestro Padre Él ha establecido? Si Dios no bendice, ¿cómo podríamos hacerlo nosotros? Si más bien Dios maldice situaciones que están en contra de su voluntad, porque son abominación a la santidad de Dios. ¿Cómo podría la iglesia entonces decir, bueno, pero vamos a estar atentos y sujetos a lo que dice la autoridad, solo porque dice la autoridad? Entonces, si el gobierno, si las autoridades que dictan las leyes, si los tribunales deciden, no sé, que porque hay una disposición legal que dice de una manera y ellos establecen la norma y ellos exigen que un hijo de Dios proceda en contra de la voluntad del Señor, entonces ahí lo único que corresponde, santos hermanos, por una cuestión de tiempo, lamentablemente no podemos, como hubiéramos querido, compartir un poquito más, pero la única posibilidad, la única acción que nos queda, déjelo puesto en su corazón. Está dicho ahí en Hechos capítulo 4, hermanos. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan hicieron un milagro, hicieron una sanidad y ellos ahora han sido, después de ser azotados y encarcelados, se les ha llamado y se les prohíbe que hablen de Cristo, que prediquen de Cristo y que muestren el poder del Señor en la vida de quienes lo necesitan. ¿Sabe cuál es la respuesta de Pedro y Juan? Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron a las autoridades, pues. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Que la iglesia debe estar sujeta y atento a lo que disponen las autoridades? Sí, hermano. ¿Que la iglesia debe orar por los que están en eminencia? Sí, hermano. ¿Que la iglesia debe cumplir con las normas, debe pagar los impuestos, debe hacer correctamente sus declaraciones, debe cuidar toda norma social que exista para que no haya ningún daño? Sí, hermano, todo eso está bien. Pero la iglesia del Señor tiene un solo Señor, un solo Dios, un solo Rey y por lo tanto un solo gobierno eterno. Ese es Jesucristo nuestro Señor por comisión de Dios el Padre. La iglesia se debe a esta relación entre nosotros y el bendito Hijo de Dios. Esta relación entre nosotros y nuestro bendito Dios y Padre. Lo demás
es consecuencia como testimonio, pero nunca por ningún motivo la iglesia se mantiene sujeta, adherida y mucho menos mostrando así como un afecto respecto de tal candidato, respecto de tal gobierno, respecto de tal partido, maldito es el hombre que pone su confianza en los hombres, como está escrito y usted lo sabe. ¿En quién confiamos? En nuestro bendito Dios y Señor, y a quien obedecemos a nuestro bendito Señor. Sea exaltado el Señor. Amén. Sea alabado el Señor. Estamos atentos. Nos disponemos, hermanos. Van a venir en no sé cuántas elecciones este año. Y seguramente los que vienen. Y todos los hombres cambian todo y quieren cambiar todo. Y habrá una nueva constitución. Y habrá al parecer otra forma de gobierno. Y habrá otra cosa. Hermano, lo que sea. Todo esto es temporal y todo esto pasa. No pierda de vista, alguna vez lo hemos conversado, todo hombre es como la hierba y la gloria, el título, el nombre, no, la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Sea bendito el nombre de nuestro Señor. Reciban bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.